Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y me da mucho gusto saludarles en este espacio que tenemos para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para solicitar que Dios nos brinde su paz, su bendición en todo lo que requiramos. Vamos a solicitar que Dios nos brinde esa capacidad para seguir adelante y poder predicar adecuadamente. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces hoy y siempre. Gracias por todos tus milagros y tus maravillas, por siempre procurarnos en todo, por tu misericordia, por permitirnos conocerte. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, por levantarnos cada mañana, por la salud nuestra y de nuestros seres queridos. Gracias por la vida que tenemos nosotros para estar aquí contigo. Gracias por el trabajo, gracias por la cuestión económica, gracias por lo que hemos aprendido, incluso teniendo las malas experiencias. Gracias por todo, por un día más, por una semana más. Te damos muchas gracias por todo y permítenos seguir adelante. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de todos los pecados que hayamos cometido, que tengamos conciencia de todo lo malo que hemos hecho. Ayúdanos a saber qué es lo que hemos realizado mal, a analizarlo correctamente, a arrepentirnos genuinamente, a ser como tú y no como nosotros, dejar nuestros caminos perversos siempre, a dejar todo lo malo. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino y a dejar de hacer las cosas a nuestra manera, que lo hagamos a tu manera, que estemos bien contigo, que nos ayudes a tener conciencia de por qué suceden las cosas si tú quieres. Ayúdanos a tener esa conciencia de tu voluntad, de tus tiempos. Ayúdanos a seguir tus caminos y a dejar los nuestros, tomar nuestra cruz y seguirte. Te damos gracias por permitirnos conocerte, por tu misericordia que se renueva día con día y por no desecharnos pese a todos los pecados que hayamos cometido, porque no podemos estar ni un día sin ti. Permítenos saber eso, saber que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el único bueno, el principio y el fin de todo. El Creador, el dueño de todas las cosas, eres tú. Eres el Todopoderoso que está en todo lugar, todo lo sabe. Se encuentra presente en todos lados. Te ruego que estés en nuestros corazones. Y claro, eres el Eterno. Y si pecamos contra ti eternamente, tendremos un castigo eterno si no nos acercamos al sacrificio eterno para redimir nuestros pecados, el sacrificio definitivo, Cristo, tu sacrificio. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de todo y que en este momento nos ayudes a tener también la paz y la tranquilidad para poder expresarme correctamente, para predicar el Evangelio a toda criatura, que hagamos tu palabra, seamos hacedores de la misma y no oidores olvidadizos, y que entre todos los hermanos nos soportemos y oremos todo el tiempo y te sirvamos conforme a lo que nos estás solicitando y demos buen testimonio también. Te pido por todos los hermanos en Cristo, por quienes están jugándose la vida, predicando en lugares difíciles, por
quienes están predicando en todo sitio, sin miedo, y recibiendo calumnias, insultos, recibiendo muchas situaciones difíciles por parte de quienes no te tienen en su corazón. Te ruego que les des fortaleza, que trabajes en todos ellos y que puedas seguir permitiéndoles estar en pie. A todos mis hermanos en Cristo. Y que le prediquemos el Evangelio a toda criatura. Que estemos fuertes, que estemos enteros y que sigamos adelante. Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 7, versículo 1. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Vamos bien con esta serie y vamos a darle continuidad a la misma. Y dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descaro le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio de las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos han hecho caer heridos, y aún más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Un capítulo muy fuerte que señala una vez más la cuestión del adulterio, de la fornicación, de la desobediencia a Dios y de perderlo todo por unos minutos de algo que podría sonar
bueno para quienes están en la carne. Entonces, este capítulo se titula Las artimañas de la ramera y empieza diciéndonos que debemos atesorar los mandamientos, la palabra de Dios. Tenemos que guardarla y atesorarla en nuestro propio corazón. Hay que recordar cuando hablamos de la circuncisión que en un antaño la ley comentaba que debían los varones circuncidarse, pero después en la gracia se tiene que hacer una revisión a este punto y se menciona que la circuncisión es algo que se encuentra en el corazón. Tenemos que quitarnos eso que nos separa de la palabra de Dios, quitarle a nuestro corazón lo que no permite que cumplamos esa palabra. Y esa sería la circuncisión. En el corazón se da para que la palabra de Dios pueda ser llevada a nosotros en nuestro interior. Y a lo mejor no podamos referirlo a un órgano en específico como es el corazón, pero sí nos estamos refiriendo a nuestro núcleo, a nuestro ser, a nuestras entrañas. Porque hay que recordar, ejemplo, la palabra dice que del corazón habla, bueno, la boca habla lo que hay en el corazón más bien. Y entonces, como siempre hemos comentado aquí, no tenemos que orar porque Dios cambie nuestras palabras si somos chismosos, si somos mentirosos, si somos groseros o hablamos cosas en sentidos obscenos. No tenemos que pedir que Dios cambie nuestras palabras, tenemos que pedir que Dios cambie nuestro corazón. Porque repito, así como está nuestro interior, nuestro ser, vamos a proferir o hablar palabras de la misma naturaleza. Y recordemos también que la palabra de Dios dice que no se puede, una fuente no puede emitir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No podemos considerarnos con un buen corazón o considerarnos ser de Dios como tal si tenemos este tipo de situaciones con nuestras palabras, como dije, chismes, mentiras, groserías, obscenidades, hacemos creer a una persona otra cosa diferente y, no sé, hacemos pelear a la gente. Todo eso empieza a complicarnos más las situaciones y debemos de trabajar en nuestro corazón. Dice la palabra que debemos cuidar de nuestro corazón porque de él mana la vida. Y entonces, si trabajamos en nuestro interior, en todo lo que tenemos, en ese núcleo, vamos a tener mejoras significativas en diferentes situaciones o asuntos. Si yo trabajo lo que me hace decir palabras inadecuadas, ejemplo, entonces voy a tener en un futuro mejoría en mis relaciones con otras personas, voy a tener mejoría en que ya no voy a estar enojándome por las mismas palabras que yo digo. Entonces va a haber una serie de situaciones que nos pueden complicar todavía más nuestra vida. Y entonces, cuando trabajamos en nuestro corazón, cuando circuncidamos el corazón, debemos de escribir en ese núcleo la palabra de Dios. No se trata de memorizarla, no se trata de tener superficialmente o saber los versículos bíblicos, no se trata en esencia de saber qué personaje hizo qué cosa como tal, se trata de saber
de qué manera la salvación está ahí, de qué manera Cristo está en cada capítulo, en cada versículo de la palabra, de qué manera Cristo se encuentra. Él es el protagonista. Y sí está bien que aprendamos hechos históricos, está bien que aprendamos quién dirigió al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, quién mató a Goliat, quién se sacrificó junto con todos los filisteos. Está bien que sepamos esos datos, pero está mejor que sepamos el significado de cómo Cristo se encuentra ahí. Y entonces nos damos cuenta que el significado correcto, cómo se encuentra Cristo, por ejemplo, en la parte del Mar Rojo, el bautismo. Bautismo es sumergirnos, es morir a nuestro ser anterior y salir avantes en el nuevo ser, en ese nuevo ser encargado de servirle a Dios, de servirle a Cristo, de no servirle al mundo. Entonces sumergimos todo lo que no es de Dios, sumergimos todo lo que somos en el mundo, nuestra carnalidad, que no la estamos dejando obviamente porque es nuestra naturaleza, pero no le servimos a la carnalidad, sino le serviremos a Dios a partir de ahora. Y dejaremos en la más mínima expresión la carnalidad. ¿Cómo está Cristo en la cuestión de David y Goliat? Un rey, el rey de reyes y señor de señores, no solo un rey, que nació en un pesebre, que siendo Dios al 100% se volvió 100% humano. El dueño de todo y creador de todo, volverse un bebé. Es muy importante tomar en cuenta el nacimiento, así como la muerte y la resurrección, porque si no se hubiera nacido, si Cristo no hubiera nacido, no hubiera existido muerte y resurrección, obviamente. Y tampoco es bueno quedarse en que Cristo es y seguirá siendo un bebé, porque hay muchas religiones que hacen creer a la gente que Cristo es un bebé y que deben de adorarle como bebé y que deben de arrullarle como bebé y besar al bebé, cuando sabemos que Cristo está junto con el Padre, esperando su gloriosa venida llena de poder y de gloria, obviamente, para concluir con todo en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y entonces, ahí se encuentra Cristo, como en un ser pequeño se encuentra toda la fortaleza, más allá de lo que se espera de los reyes, de ese Cristo que esperaban los judíos, alguien lleno de poder, alguien lleno de recursos, alguien que tenía ejércitos, y en realidad nació en una familia pobre, en realidad nació, bueno, lo colocaron, no nació en un pesebre, lo colocaron en un pesebre, y pasaron muchas situaciones demostrando que tenían una idea equivocada del rey, rey de reyes y señor de señores. Y por último, el otro punto, donde se encuentra la historia de Sansón con todos los filisteos, que murió en ese evento público, podríamos decir, pues en el sacrificio. Cristo está en la historia de Sansón por medio del sacrificio que hace para el perdón de los pecados de muchas personas. Reiteramos, no de todas. Entonces, debemos encontrar en la palabra a Cristo en todo momento. Y entonces tenemos que
aferrarnos a la sabiduría, tenemos que aferrarnos a la cuestión de seguir la palabra de Dios correctamente. Y entonces se comenta la historia que tenemos posterior, que se guarde de la mujer ajena, que habla cosas que nos hacen sentir bien al principio, que nos hacen creer que esas personas se dedican a nosotros, que nos colocan el pecado incluso en bandeja de plata. No solo se trata de una persona atractiva, a veces puede ser cualquier cosa, puede ser la tentación a robar algo, puede ser las ganas de sentirme más que los demás y de presumir, puede ser las ganas de acusar a una persona con otra, y sobre todo si es algo falso. Entonces, hay muchas maneras en las que el pecado se puede colocar en bandeja de plata, y aquí está relatando muy claramente que la perdición, el camino al Seol viene junto con la persona extraña, junto con la persona que seduce. Y si la siguen, ya es muy difícil que se pueda uno librar de este tipo de situaciones, porque se peca contra uno mismo, se peca contra su propia carne. Y obviamente se peca contra Dios. Todo pecado que hagamos, como siempre lo hemos mencionado, es pecado contra Dios. Y pecar contra un eterno amerita un castigo eterno. Pero por eso tenemos que aferrarnos al eterno, el sacrificio de un eterno para la salvación eterna de nuestros pecados. Y eso es lo mejor que Dios nos ha dado, el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo. No es riquezas, no es un auto, no es una casa, es el sacrificio de Cristo en la cruz, lo mejor que hemos recibido y que recibiremos de Dios. Y entonces señala que por más que esas personas seduzcan y pongan en bandeja de plata el pecado, nos va a llevar al castigo eterno. Ni siquiera debemos de pecar por error o por desconocimiento de la palabra. Por eso tenemos que estar bien informados en lo que podemos o no podemos, o debemos o no debemos hacer, para saber cuál es el camino correcto y hacer las cosas, ejecutarlas pertinentemente. No debemos de pecar por desconocimiento de palabra, porque aún así el pecar por desconocimiento es pecado y no nos aleja o no hace menor el pecado el desconocimiento de la palabra. Si nosotros no sabemos que, ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, que la soberbia, el sentirnos más que los demás es pecado, pero después encontramos varios versículos en la palabra que señalan que quien está o se siente más que los demás va a ser humillado, y quien se humilla ante Dios y al prójimo será exaltado. Ya nos damos cuenta que la soberbia es algo que no le agrada a Dios, pero no por el desconocimiento de capítulos o versículos referentes a la soberbia vamos a contar como que está bien tener soberbia. No, al contrario, debemos de instruirnos y saber qué es lo correcto y lo incorrecto en la palabra de Dios. Y no debemos de buscarle tampoco motivos a la palabra de Dios para hacer saber que que no es tan malo lo que hicimos. A diferencia de otras cosas, pecar es pecar. Robar y la fornicación son pecados.
y no romanticemos la idea de que una cosa es peor que la otra. Hay mucha gente que puede decir, es que él no hizo tanto como otras personas, o a otras personas que hicieron tanto no les castigaron como a él, porque a él sí. Y entonces empezamos a dejar de pensar o a justificar que nuestros pecados son menores, o que no son tan pecaminosos, o que ni son pecados. O como otras personas que dicen, es que pecaron peor contra él y por eso tuvo esa reacción, o sea, justificando que es correcto la manera en la que se reacciona. Y no hay justificación para el pecado, no la hay. El único que justifica nuestros pecados es Cristo, y ese es su sacrificio. Debemos de tomarlo en cuenta y debemos de evitar caer en cualquier tipo de tentación, por más buena que suene, por más que pensemos que no haya consecuencias, por más libre y limpia que creamos que está, debemos de evitarla a toda costa. Esa oportunidad del pecado debemos de evitarla. Vamos a orar para concluir. Gracias por todo, amado Padre, gracias por este momento tuyo, este momento contigo, por permitirnos seguirte conociendo. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos a evitar todo tipo de pecados. Ayúdanos a dejar a un lado todo lo malo que hacemos y hacer las cosas bien, correctamente para ti. Ayúdanos a servirte como debemos. Toca el corazón de todas las personas amadas y queridas, de todos aquellos que no te tienen en su corazón, conocidos y desconocidos. Cuida a las personas que predican en esos lugares difíciles. Y si predican pero no es tu palabra, te pido que tengas piedad de ellos también. Toca el corazón de los enemigos también. Estorba los malos planes y malas acciones en nuestra contra y en contra de nuestros seres queridos. De todos y cada uno de las personas que creemos, sabemos que pueden hacer daño. Empezando por nosotros. Que no pequemos y no nos coloquemos en manos de nuestros enemigos por causa de nuestros pecados. Te pido en este día por todas las situaciones de salud que tengan las personas, todas y cada una de las situaciones de salud, dependiendo del caso. Quienes tienen problemas emocionales, psicológicos, te pido que les sanes en ese aspecto. Quienes tienen problemas físicos por diferentes situaciones, por enfermedades respiratorias o del estómago, por insuficiencia en los órganos, en su funcionamiento, por problemas de la piel, por problemas de cáncer, por tumores, por situaciones que son muy complicadas. Te pido que tengas piedad sobre esas personas y que les sanes. Quienes tienen problemas de enfermedades crónicas, quienes tienen accidentes, quienes están con heridas en el cuerpo, te pido que tengas piedad de ellos, misericordia. Quienes tienen operaciones o tuvieron que se hayan o hayan salido bien esas situaciones de operaciones de intervención quirúrgica, quienes ya por edad avanzada tienen problemas de salud, te pido que les des fortaleza, que trabajes en todas las personas de todas las edades, que nos des ese ánimo, esa fuerza, esa energía, que de todo mal nos libres,
de cualquier posible accidente o distracción o descuido, de cualquier causa que pueda hacernos daño, cualquier causa de enfermedades de todo tipo, de cualquier tipo de daño físico, mental o espiritual, de desastres naturales, de situaciones creadas artificialmente, de personas que puedan o quieran hacernos daño en todo sentido. Líbranos de todos los males. Quienes hacen daño en lo oculto, en lo público, queriendo o hasta sin querer, uno o muchos, como sea, te pido que nos libres de todo tipo de daño, de todo tipo de causas de mal, de todo tipo de sufrimiento. Te pido que nos ayudes, que nos libres y que sigamos adelante con tu palabra. Muchas gracias, hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.